Bueno, bienvenidos todos. Qué buenísimo estar enfrente de todos y estar, con todos aquí para examinar qué dice la Biblia. Bueno, la vida es larga. Bueno, no, es muy corta. Quizá es corta, pero parece larga. O es larga, pero parece corta. El tiempo es complicado, la verdad. Hay un dicho que dice que los días son largas, pero los años son muy cortas. Especialmente cuando tienes niños. Los días son muy largas, pero cuando examines los años se pasan muy rápidamente. Bueno, todos nosotros adultos, a un tiempo, fuimos niños. Alguna vez en el pasado, es muy difícil para los jóvenes a creerlo, pero pasado un tiempo que éramos también nosotros niños. Y de las etapas de la vida, la niñez es una, sino la más importante que vivimos. Y en esos pocos años crecemos de un bebé, de ser un bebé, incapaz de hacer nada. Solo podemos, como bebé, dormir, chillar, llenar sus pañales y comer. Solo es poquito que hacen. Y crecemos a ser personas que pueden caminar y hablar y cuidarse. Bueno, más o menos cuidarse. Y la realidad es que el 85% del desarrollo que pasa en el cerebro de un humano pasa en los primeros 5 años de vida. Es en la etapa de niñez y la adolescencia que crecemos, formamos nuestras personalidades, identificamos quién somos, crecemos a ser la persona que vamos a ser. Y el camino a llegar a ser un adulto es muy, muy difícil. Hoy vamos a examinar la niñez y la adolescencia y qué podemos aprender de los jóvenes. Y vamos a examinar todo esto desde el punto de vista de la Biblia. Y vamos a empezar con un versículo en el 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos al 2 de Timoteo capítulo 2. Y si puedes abrir su Biblia y leerlo de la Biblia. Voy a poner todos los versículos en la pantalla, pero es muy bueno a conocer tu Biblia, a saber dónde están los versículos de tu Biblia. En el 2 de Timoteo capítulo 2, el capítulo 2 y el versículo 22, es donde encontramos esto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a enfocarnos en esta frase, esta parte. Pasiones juveniles. Y esta palabra, pasiones, es una palabra, es traducido del griego, porque la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y fue traducido al español. Pero esta palabra aquí está traducido en otras partes de la Biblia a la palabra deseo. Y muchos ven esas pasiones y imagen, tiene esa imagen en su mente, es algo sexual o algo así. Bueno, esa palabra está utilizada en otra parte de la Biblia solo a describir esos deseos. El deseos, aquí puede decir los deseos juveniles. Los deseos que los jóvenes tienen. Los jóvenes. ¿Y cómo son los deseos de un joven diferente de que un adulto? Bueno, quizá las cosas que desean los objetivos son diferentes. Las cosas que quieren son diferentes. Pero ese deseo viene de ¿dónde? ¿De dónde viene el deseo? Bueno, es el mismo como un adulto. El deseo viene del cuerpo, el deseo viene del ser, de esa persona. Y la verdad es que todos quieren las mismas cosas. Todos queremos ser felices, los niños quieren ser felices y buscan las cosas que se ayudan a divertirse, para ser feliz. Todos buscan divertirse, que no
no, los adultos y los niños, los jóvenes también buscan a divertirse. Y todos buscan a ser contentos. Solo están buscando las cosas que ellos quieren. Se parece que esos deseos, esos quereres, esas pasiones de un joven, a veces se parece que son quizá a veces más profundos, es decir, más fuerte. Cuando un niño quiere algo, un joven, ese niño va a molestarte continuamente. Yo tengo mis 3 niños y cuando quieren ir al parque, me piden, papi, ¿podemos ir al parque? Por favor. Espera. Podemos ir, vamos a ir más tarde. En unos minutos pasan y regresa el niño. Dice, por favor, papi, ¿podemos ir al parque? No quieren que yo olvido que yo ya decía que vamos a ir al parque. Cuando quieren jugar sus videojuegos y tú lo dices, ok, más tarde, vas a jugarlo, pero más tarde, porque necesitamos ir a hacer esto y esto. Puedes jugarlo, pero más tarde. Oh, no, por favor, papi, yo quiero jugar este juego, el Fortnite o cualquier, el Pokémon, cualquier. Y si dices que, vamos a salir para comer un nieve, algo así, un helado. Ellos no olvidan eso. Ellos quieren ese nieve, ese helado. O si tú dices, tú puedes ir y jugar con tus amigos. Sí, ahora puedo ir. No, 1 hora puedes ir. O 1 hora pueden venir a nuestra casa, a tu amigo, pueden venir. Los niños no olvidan. Porque tienen ese deseo. Quieren esa cosa. Y se pone en sus mentes, los jóvenes, a esa cosa. Y se pone como algo muy importante. Muy importante. Y eso es como trabajan muchas veces los niños. Se enfocan en las cosas del momento. Ellos quieren esa cosa ahora. Lo quieren en el momento, lo ponen en su mente en el momento. Viven en el momento. Buscan a satisfacer ese deseo ahora, sin pensar del futuro, sin pensar qué va a pasar si toman esa cosa, si quieren esa cosa. ¿Y por qué son egoístas? Son interesados, están enfocados en sí mismo, en su mismo. A veces, eso es muy terrible, jóvenes y niños, pero a veces ellos hacen esa cosa sin pedir permiso, cuando saben que deben pedir permiso y se meten más problemas por eso. Quizá los niños y esos jóvenes están pensando que es más fácil pedir perdón que de pedir permiso, y eso es una idea terrible, porque eso es un gran error. Por favor, jóvenes, no hacen eso. Los jóvenes tienen mucha pasión, tienen mucha motivación, quieren las cosas y no piensan adelante. Y en esa manera son un poquito diferentes. Y aquí Pablo está escribiendo a Timoteo, prediques esto. Que necesitas huye también de esas pasiones juveniles. Esas pasiones sin pensar las consecuencias, esas pasiones de las cosas, de esta tierra. Porque los niños solo saben las cosas de esta tierra, las cosas que ellos conocen en el momento. Y porque son tan jóvenes, no saben mucho. No estoy diciendo algo mal, pero hay ignorancia. Y es así cuando estás joven. Es ok, eso pasa. Vamos a mirar otro versículo. En los Proverbios. Los Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 15. Proverbios 22. Establecemos que los jóvenes tienen sus deseos y que quieren cosas, no piensan adelante y se enfocan en esas cosas en el momento. Vamos a Proverbios 22, versículo 15. Aquí está escrito: la necedad está lijada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Aquí esa palabra que es traducido muchacho viene aquí de hebreo y tiene la idea de esta persona es un niño o un joven. No es un bebé, tiene más edad de un bebé, tiene más años, pero no ha alcanzado a ser un adulto. Está entre los dos puntos de vida.
es un niño, un joven. Y esa palabra necedad es estupidez o es una tontería o ignorancia. No saben mejor. Y la idea es que en el corazón de un joven, es necedad, es ignorancia, es estupideces a veces. Y eso es, a veces, padres, que quizás sabes, es difícil trabajar con tus niños porque a veces los pregunta a hacer algo. Y, por ejemplo, yo pido, es un ejemplo, yo pido a uno de mis niños, por favor, ¿puedes traerme mi Biblia del carro? Mi Biblia yo lo dejo en el carro, por favor, puedes ir al carro y traerme mi Biblia. Ok, uno de mis hijos sale de la casa. Primero, el carro normalmente está estacionado enfrente de mi casa. Bueno, mi niño va a salir de detrás de la casa y va a ir alrededor, totalmente al frente, y va a llegar al carro y tratar de abrirlo. Oh, no está abierto. Y va a regresar otra vez totalmente alrededor de la casa y entra. Oh, papi, el carro está cerrado. Bueno, aquí está la llave. Y van a salir. Oh, olvidó la llave. Y regresan. Y no comprendo qué está pasando en la cabeza de uno de mis niños. Y a veces yo estoy pensando, bueno, ¿por qué no tomas la llave, sales de la puerta de enfrente y abres la puerta del camión, del carro, y tráeme mi Biblia? Pero los niños, a veces sus mentes no trabajan así. No están pensando lógicamente a veces. Y a veces necesito pedirlo como 10 veces para hacer la misma cosa. La basura en la cocina está lleno. Por favor, ¿puedes sacar esa bolsa y tirar la basura? Y ellos, okay, sí papi, siguen a jugar. Unos minutos pasan. Por favor, ¿puedes sacar la basura? Oh, sí, voy a sacarlo, espera un poquito. No, ahora. Ok. Y mis niños les gustan quitar sus zapatos cuando entran a la casa. Ahí están, se ponen sus zapatos y regresan a jugar. ¿Qué pasó? Yo preguntaba, por favor, ¿qué puedes sacar? Yo te pidió sacar la basura. Oh, sí, papá, voy a hacerlo. Esos son los niños. Están así. Tienen esa necedad en sus corazones. Y es locura. Y a veces yo entro a la casa después de trabajar y las situaciones que yo he encontrado, y estoy pensando, ¿cómo eso ha pasado? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué está este niño llorando y el otro está riéndose? ¿Por qué está tan locura en mi casa? Bueno, y si pides una explicación, mijo, ¿por qué está pasando esto? A veces es, yo no sé. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué cubriste el gato con mantequilla? Yo no sé. ¿Por qué está la puerta abierta enfrente de la casa? Yo no sé. O a veces las explicaciones. Oh, sí, yo hice eso porque el gato tenía hambre y la perita estaba allá y mi hermano decía esto. Eso no fija en nada. Eso no es lógico. Es como los niños no saben mejor. No saben qué es aceptable, no saben qué es bueno. Es como están viviendo en el momento solo, sin entendimiento completo de todo lo que está pasando. Pero cuando tratas a explicarlo cómo o qué deben hacer, esa cosa, me parece que a veces no escuchan. Que especialmente los niños no te ven en los ojos, no te prestan atención, no escuchan. Estás tratando, por favor, lo haces así. Debes sacar la bolsa con la basura así, para que la basura no caiga en toda la cocina. Y lo hacen en la manera que ellos querían hacer. ¿Y qué pasa? La basura es toda la cocina. Es locura, es porque los niños tienen esa necedad. Y no estoy tratando de decir que los niños son terribles, no son. La cosa es que no saben. Y estás tratando de enseñarlos y encuentras otro problema. En Efesios capítulo 6. Esa es la razón que encontramos
estos mandamientos, estas leyes en la Biblia, en Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a mirar los versículos 1 hasta el 3. Hijos, aquí, Efesios 6, 1 hasta el 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay razón que Dios hizo esa ley. Los niños no escuchan, no obedezcan, no quieren someterse a la autoridad de sus padres, no honran, no respetan a sus padres. No quieren escuchar a sus padres. Estás tratando de enseñarlos, pero no quieren escucharte. Quieren hacer las cosas en la manera que ellos saben que es el mejor. ¿De dónde aprendieron eso? ¿Quién sabe? Quizá del mundo, quizá de sus amigos, quizá del YouTube, quizá de televisión, de una película. Ellos saben mejor porque leyeron un libro, no la Biblia, pero algo diferente, escucharon de sus amigos que deben hacer esa cosa así. Pero deben honrar, deben escuchar, deben respetar a sus padres. Dice aquí, deben hacer eso para te vaya bien y que tienes una vida larga, para que tus padres no te matan, que es un chiste. Pero sabemos que en el Antiguo Testamento los padres podían traer a un joven desobediente a los ancianos a juzgarlos si la ciudad lo apedrearan, a matarlo con piedras. Y si quieres puedes leer de eso en Deuteronomio 21, si tienes tiempo, jóvenes, especialmente niños. Y necesitas, niños, jóvenes, debes pensar en eso la próxima vez cuando tus padres te castigan y solo te quitan tus videojuegos. Que en el tiempo del Antiguo Testamento podían pedir pedir a matarte. Ahora no es así. Los castigos no son tan pesados. A veces los niños abren sus bocas y hablan como son adultos, como ellos saben mejor que sus padres. Y no sé si los jóvenes saben esto, pero no es que los jóvenes saben mejor, porque sabemos que no. Nosotros, los padres, somos más viejos, sí. Y con eso viene mucha experiencia, mucho conocimiento, muchas cosas que nosotros sabemos que los jóvenes no saben. Muchas cosas que nosotros ya vivimos. Nosotros ya hicieron esos errores. A veces ya sabemos qué va a pasar si tú haces eso. Somos más viejos, más vividos. Sabemos mejor. Y quizás tal vez estás pensando que solo estoy quejándome de niños, de jóvenes, de mis niños quizá. Y estoy usando la Biblia solo para justificar mis quejas. La verdad es que amo a mis niños. Amo a mis niños y amo a todos los jóvenes de este grupo. Y vamos a regresar a donde empecemos. Vamos a regresar al 2 Timoteo y vamos a examinarlo otra vez. Sí, establecemos que la Biblia dice que los jóvenes tienen sus pasiones, sus deseos, y debemos huir de esos deseos. Porque esos deseos piensan en el sí mismos, son egoístas los niños, los jóvenes. Y también establecemos que los niños tienen un poquito de tontería en sus corazones, no saben mejor, y sabemos que muchos de los jóvenes tienen problema respetando a sus padres. Pero regresamos al 2 de Timoteo, el versículo 22. Vamos a leerlo otra vez. Huye
también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No olvidamos que esto fue escrito como algo que fue necesitado a ser enseñado, predicado a otros cristianos. Cristianos. No a niñitos. Sí, unos jóvenes son cristianos, sí, pero la mayoría no. Esto fue escrito a cristianos. Es decir, que Pablo fue diciendo a Timoteo que tienes personas, tienes hermanos, tienes cristianos que vas a predicar, y esos cristianos necesitan huir, dejar esas mismas pasiones juveniles. No somos tan diferentes. Nosotros, es decir, los adultos, no somos tan diferentes de los jóvenes, de los niños. La cosa es que cuando llegamos a ser adultos, cambiamos mucho. Como yo decía antes, a un tiempo fuimos también nosotros niños y jóvenes. Pero como un adulto ahora, ¿sientes tan diferente? ¿Cambiaste tan mucho de ser un joven? Bueno, quizá te duele un poquito los pies o algo, tiene un poquito más dolor, pero ¿cambió completamente tu mente? No. ¿Cuántos adultos que conoces y piensas en tu vida ahora? Piensas en los adultos que tú conoces, especialmente en el trabajo quizá. ¿Cuántos adultos que conoces que portan en una manera infantil? Una manera como un niño, como un joven, como un adolescente. Hay muchos hombres y mujeres que solo se enfocan en sus deseos. Estamos diciendo que no es una cosa que los niños hacen, pero la cosa es que hay muchos adultos que son egoístas. En el libro de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, la Biblia dice en el versículo 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto está escrito porque adultos tienen el mismo problema. Esto está escrito porque cristianos a veces, hay cristianos con el mismo problema. Porque naturalmente somos egoístas. Ponemos nosotros primero. Naturalmente. El cuerpo hace eso. Si estás mirando a otra persona y tú te quemas en el mismo momento que otra persona se quemó, ¿vas a ayudar a esa persona rápidamente antes de hacer algo de ti? Tu cuerpo va a reaccionar primeramente para cuidarse. Y eso es la cosa. Podemos hacer mejor, podemos crecer más, podemos crecer y hacer menos egoísta y más como Cristo, ayudando a otros y ayudando a otros, poniendo a otros primero, ser lleno de humildad. Necesitamos crecer en eso. Pero podemos ver un niño egoísta y decir que es tan diferente de un adulto que hace el mismo. Hay muchos adultos que hacen cosas inexplicables. Hay una lista en Galatas 5, 19 y 21. Y si quizás conoces esta lista, es una lista de pecados. Y desde el punto de vista de un cristiano, eso es inexplicable. ¿Cómo pueden gente vivir así? Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, adultería, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero casi todos de nosotros conocemos a alguien en este mundo que está practicando esas cosas. Y esas cosas roban tu oportunidad a ir al cielo. Y por eso son inexplicables. Y no hay razón de hacerlo. Pero sabemos que hay gente viviendo así. Son tan diferentes de los jóvenes o de los niños, buscando las cosas en el momento y no pensando del futuro. También hay muchos adultos ahora que no respetan la autoridad. Hay unos adultos que no honran sus padres. Pero hay mucha gente en este mundo que no respetan la autoridad de la ley, de la ley del país, y peor, la autoridad de Dios. Y vamos a un versículo del Antiguo Testamento, en Oseas, porque esto no es algo nuevo. En Oseas capítulo 4, es uno de los profetas menores. En Oseas capítulo 4, el versículo 6. Nada cambia. Hombres son hombres desde el principio hasta ahora. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La nación de Israel, en este versículo, Dios está diciendo, me olvidaste, no me guardaste en tu mente, en tu corazón, y por eso voy a echarte. Tú me echas, me desechaste el conocimiento de mí, Dios Jehová, voy a echarte. Olvidaste a mi ley, voy a olvidarte. Eso fue parte de la promesa. La promesa de Dios era así: mi nación, mi gente, obedezcan mi ley. Y siempre tienen mi ley en sus corazones. Voy a cuidarlos. Pero si no, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo en este mundo, mucha gente son así. No quieren tener la ley de Dios. No quieren guardarlo. No quieren recordar que Dios existe, que la Biblia existe, que Dios nos mandó la Biblia para que podamos saber cómo vivir. Esa gente no quieren hacer nada con la Biblia. No tienen respeto para ninguna autoridad. Son tan diferentes comparados a los jóvenes que no respetan a sus padres. El Padre Celestial, si un adulto no respeta a Él, es una sorpresa que niños no respetan a sus padres. La más grande diferencia entre un joven y un adulto son, los años y las experiencias. La verdad era que fue difícil, muy difícil hallar cosas negativas escritas en la Biblia acerca de niños y adolescentes. Fue difícil. Tenemos unos ejemplos de adolescentes haciendo cosas malas, sí. Y tenemos unos versículos que necesitamos corregir
y enseñar a los niños. Pero la cosa es que, bueno, es evidente, debe ser evidente que los niños necesitan a alguien a enseñarlos. Debe ser evidente porque son niños, son jóvenes, no saben, no han vivido como nosotros adultos. Y fue muy difícil encontrar cosas en la Biblia diciendo, bueno, niños son malos, son terribles, porque no existe. No existe, porque la verdad es que las mismas cosas que los niños, los problemas que ellos tienen, esos mismos problemas que nosotros como adultos tenemos. Muchos de los desafíos que tienen los jóvenes son los mismos que nosotros adultos tenemos. Sí, son a veces un poquito diferentes. Y la cosa es porque como adultos tenemos más libertad. Y por eso las consecuencias son más grandes y más graves. Lo que buscamos es madurar. Y como nosotros adultos que somos maduros, tenemos más autocontrol de nuestras vidas y sabemos mejor. La cosa que necesitamos hacer es enseñar a los jóvenes, enseñar a los niños. Como dice en el libro de los Proverbios, rápidamente a los Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es un buen consejo. Sí, cuando un niño se pone a ser un adulto, ese niño puede hacer cualquier cosa que esa persona quiere. Pero si lo enseñas, no tiene excusa, saben mejor. Él no puede venir a ti y decir, papá, ¿por qué nunca me enseñaste cómo debo vivir? ¿Por qué nunca me enseñaste cómo debo manejar mi dinero, manejar mi casa, o trabajar, o cualquier cosa? Es el trabajo de nosotros como adultos, a enseñar a los jóvenes. Porque ellos no saben, no pueden comprender las consecuencias de sus acciones. Nosotros tenemos el trabajo de enseñarlos y apoyarlos y ser buenos ejemplos. Sí, los jóvenes van a hacer errores. Eso pasa. Porque nosotros también como adultos, cuando éramos jóvenes, hicimos el mismo. No es excusa. Deben saber mejor. Especialmente cuando tú lo dices cómo hacerlo, deben saber mejor y hay consecuencias. Pero no podemos enojarnos demasiado, tanto porque a un tiempo estuvimos en el mismo lugar como los jóvenes. El trabajo de los jóvenes, y jóvenes, tengo algo para ti también. Tu trabajo es aprender. Tu trabajo es para escuchar. Tu trabajo es para crecer. Para que un día puedas decir como es algo que encontramos en el 1 de Corintios. 1 de Corintios. ¿Sí? Esto es una idea general, pero yo pienso que aplica a este sermón. En el 1 de Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay algo distinto, hay una diferencia entre un niño y un adulto. Un adulto debe ser, maduro. Debe tener autocontrol. Debe saber mejor. Debe tomar la experiencia que ese adulto tiene para tomar mejores decisiones. Un niño joven no tiene todo eso, pero estamos tratando de enseñarlos y ayudarlos para que puedan crecer y un día madurar y ser adultos. Pero más importante, que pueden ser cristianos. Porque no importa qué grandes cosas haces en tu vida, si tienes
billones de dólares, que tienes casas grandísimas, carros de lujo, el trabajo más importante. Si no estás en Cristo, no tienes nada. No tienes nada. Eso es la cosa. Tratamos de enseñar a nuestros niños cómo crecer a ser en Cristo. Nosotros estamos tratando de ser más como Cristo. Y si tú este día, en este momento, no estás en Cristo, te pido por favor, tengo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no estás en Cristo? Solo en Jesucristo hay salvación. Si tú no conoces Cristo, bueno, tienes la oportunidad hoy a venir a Él, a dejar tus pecados. Puedes arrepentirse, cambiar tu vida. Puedes confesar que Él es Cristo, el Hijo de Dios. Y puedes ser bautizado. Si necesitas algo, si eres cristiano, pero necesitas ayuda de la congregación, estamos aquí para ayudarte. Estudiar con usted o orar con usted o hacer cualquier cosa que necesitamos. Estamos aquí. Esa es la razón que tenemos la iglesia. Si hay algo que necesitas hoy, por favor, puedes venir adelante durante este himno de invitación.